Saludos hermanos y amigos, nuevamente me dirijo a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a este canal, mensajes bíblicos de fortaleza y de restauración. Esa es la visión de este proyecto, llevar bendición, llevar fortaleza, ayuda espiritual y restauración a las vidas, pero no mediante el poder humano o la psicología humana o la filosofía terrenal, sino mediante el poder de la palabra del Señor, porque solo Dios, su presencia y su palabra pueden transformar cualquier vida. Por muy difícil que esté su situación, esta palabra tiene poder. Así que bueno, en esta ocasión les traigo el siguiente tema titulado Transformados en hijos de Dios. Ese es el tema que quiero compartirles en esta ocasión, transformados en hijos de Dios. Voy a leer en San Juan capítulo 1, en el versículo 12, la poderosa palabra del Señor dice a la letra de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a volver a leer este versículo tan poderoso y tan conocido que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios bendiga sus vidas con esta palabra y con este mensaje. Padre, te pido que nos ayudes a impartir esta enseñanza y que sea de gran edificación y fortaleza para todos los oyentes. Señor, en tus manos ponemos sus vidas, como también mi vida, Señor. Cuánto te necesitamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la Biblia dice claramente, hermanos, acerca de este tema que es transformados en hijos de Dios. Y digo transformados, o he escogido este tema, transformados en hijos de Dios, porque en realidad, hermanos, pues a la Biblia menciona los requisitos para ser un hijo de Dios y desde luego los resultados de ser un hijo de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Así es que hoy me voy a abocar a hablar acerca de, hermanos, cómo ser transformados en hijos de Dios. Si quieres saber todo esto, quédate escuchando este mensaje hasta el final y será de bendición para tu vida. Y bueno, todos creen que el mundo, hermanos, entero, que toda persona que habita en la tierra son hijos de Dios. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan o creen, pero en realidad, y siendo muy honesto y muy sincero con cada uno de ustedes, es un error. La Biblia afirma que todos somos criaturas de Dios. Es decir, que todos somos hechos por el poder de Dios. Según San Marcos capítulo 16 versículo 15, dice la Biblia: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces todos los habitantes de esta tierra son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que cumplir algunas condiciones de la Biblia, condicionantes de la palabra del Señor, pero desde luego que Dios quiere que todo el mundo sean sus hijos, sus seguidores, sus discípulos. Desde luego que Dios ama a todos, Dios te ama a ti, gloria al nombre del Señor. Y Él quiere que tú seas transformado en hijo de Dios. Él quiere operar en ti un milagro, el milagro de la transformación. Alabanzas al nombre de Dios. Así que Dios desea que todos lleguemos a ser hijos de Él. Gloria a Cristo para siempre. Veamos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Dios permita que tú decidas el desear ser un hijo verdadero de ese Dios que todo lo puede,
de ese Dios creador de los cielos y de la tierra, el que nos ama verdaderamente y lo ha demostrado dando a Jesucristo, su Hijo amado y, hermanos, su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. En el texto que leímos de San Juan capítulo 1, la Biblia dice desde el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Habla de la encarnación de Cristo, de la encarnación del Verbo, el Verbo que estaba, que tenía preexistencia, hermanos, antes de la creación del mundo, el Verbo de Dios que estaba con Dios, al lado de Dios, y el Verbo de Dios que dice el verso 1, que era también Dios, es decir, con la misma deidad y naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia confirma más adelante que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues dice el texto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Cristo viene, Él encarna y viene a su pueblo, viene a los judíos, viene al pueblo de Israel para salvarlos, pero su pueblo lo rechaza. Su pueblo no lo recibió. Su pueblo, hermanos, no lo aceptó. Su pueblo no creyó en Él, en su palabra y en su evangelio y en la obra que Él venía a hacer. Por eso el verso siguiente, que es el 12, dice, mas a todos los que le recibieron. Entonces, hermanos, si su pueblo en ese momento no quiso a Cristo y no quiso la salvación en el Señor, dice la Biblia que Dios se vuelve a todos los que lo quieran y lo reciban. Es como, hermanos, abrir la puerta a los gentiles, aquellos que no son de sangre judía, para que reciban aquel regalo, ese regalo precioso que Dios tiene preparado para ti. Gloria al Señor, y desde luego para todos nosotros es el regalo de esa gracia demostrada en Cristo Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros los pecadores. Pero aquí dice claramente algunas cosas que más adelante estaré tocando, pero que hay algo que sí voy a mencionar de este versículo. Dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice hechos, es que Dios, hermanos, los transformó. Antes no eran hijos de Dios porque no cumplían con los requisitos de Dios, y ahora que ellos quieren a Dios, quieren a Cristo, y dice la Biblia, Dios les da la potestad o el poder de ser transformados en hijos de Dios. Aquí habla de un nuevo nacimiento, aquí habla de una transformación interior y exterior, mental, espiritual. Aquí habla, amados hermanos, de que el Señor tiene el poder, y esa es su voluntad, de cambiar la dirección de la vida de los hombres, de darles una transformación completa desde la cabeza hasta los pies. Habla la palabra del Señor que los hombres ya no seguirían caminos de perdiciones, sino que los hombres, alabado sea Jesucristo, serían transformados en verdaderos hijos de Dios. Por eso quiero ver con ustedes cuando menos 3 requisitos de Dios para que podamos o para que puedas llegar a ser un hijo de Dios. Número 1, se es un hijo de Dios al experimentar un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. Cuando el ser humano experimenta un arrepentimiento genuino y verdadero, entonces, amados hermanos, los seres humanos, gloria al Señor para siempre, pueden experimentar esta transformación en volverse un hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Sí, hermanos, es necesario cumplir el requisito del verdadero arrepentimiento. Mateo 9, en el versículo 13, dice la Biblia, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el ministerio terrenal de Jesucristo, Él demuestra, amados amigos,
que el requisito indispensable para tener un perdón de pecados y una transformación de sus vidas es que se arrepientan, pues el Señor no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. Qué bonita palabra nos da la Biblia. Él vino a buscar a los pecadores para que se arrepientan. Cristo vive. Para siempre a su nombre sea la gloria. Así que si tú piensas que Dios no te puede perdonar, que Dios no te puede levantar de donde estás, si tú piensas o crees que no puedes seguir adelante, que Dios no te ama, que no puedes recuperar lo que hayas perdido por tu mala cabeza, tus malas decisiones, estás equivocado. Cristo vino a buscar personas como tú, personas pecadoras, personas imperfectas, personas con fallas, personas, gloria al Señor, humano, gloria a Dios, sencillamente, que han fallado, que han errado. Pero dice la Biblia que Cristo vino a buscar a los pecadores para el arrepentimiento. Así que este mensaje es para ti. Si tú no tienes a Cristo, si tú andas en caminos errados, equivocados, malsanos, si tú andas en caminos que te están dañando o en caminos de vicios y de pecados, pues estimado oyente, amado amigo, el Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores para el arrepentimiento. Gloria a Dios, porque Él está pensando en ti, porque Él te conoce. El verdadero arrepentimiento es el dolor que siente el corazón por haber hecho lo malo. Cuando alguien se arrepiente de corazón, demuestra un cambio de rumbo, abandona verdaderamente el pecado, porque arrepentirse es dar media vuelta y regresarse, ya no ir rumbo a ese camino que llevaba antes. Entonces quien se arrepiente, hermanos, lo tiene que demostrar con un verdadero cambio de vida y un abandono de los pecados y de las prácticas que no agradan a ese Dios santo, a ese Dios de los cielos que nos está viendo. Por eso el tiempo del arrepentimiento, ¿cuándo es? Es hoy, es ahora. Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. ¡Aleluya! Dios está cerca de ti, amigo. Dios está cerca de ti, hermano. Alabanzas al Señor. El segundo requisito, gloria a Dios, para ser un hijo de Dios es creer en Jesucristo. La persona tiene que creer en Cristo para que pueda ser transformado en un verdadero hijo de Dios. Tiene que creer en Jesucristo. Gloria al Señor. En San Juan 1, versículo 12, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, porque los judíos no recibieron a Jesucristo. Entonces ahora dice: mas a todos los que le recibieron. Se vuelve también a nosotros los gentiles. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios, claro, sin abandonar a su pueblo escogido, hermanos, Israel en el Antiguo Testamento. Pero, hermanos, la Biblia dice entonces que a todos los que le reciben, a los que reciben a Jesucristo en su vida. Entonces, para que usted sea un verdadero hijo de Dios, usted tiene que creer en Jesucristo. Alabanzas al nombre de Dios para siempre. Creer en Cristo es quitar la confianza en aquello que no salva. Eso es creer en Jesucristo. Creer en Cristo es confiar y descansar con toda seguridad en Jesucristo. Creer, hermanos, en Jesucristo, porque dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser transformado en hijo de Dios. Así que, estimados oyentes, estimados amigos, ustedes necesitan creer en Jesucristo. ¿Y por qué debe usted de creer en Jesucristo? Precisamente porque Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie más dio la vida por ti y nadie más te puede salvar,
porque hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, y en ningún otro nombre hay salvación, dice el libro de los Hechos. Solo en Jesucristo hay verdadera salvación. ¿Qué significa salvación? Ser rescatado de la vida que llevas, ser rescatado de la esclavitud del pecado, ser rescatado a precio de sangre. De eso hablamos cuando hablamos de la salvación maravillosa y preciosa que Dios ha preparado para tu vida, para mi vida, para todos aquellos que decidimos creer en Jesucristo. Quiero reforzar este punto a través de esta cita que es Gálatas capítulo 3, versículo 26, y la Biblia dice aquí en esta porción: hermanos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo te vuelves en un hijo de Dios? Cuando crees en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, este segundo requisito, hermanos, es creer en Jesucristo y creer en su obra maravillosa y gloriosa que Él realizó en la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros. Él derramó su sangre, como yo digo, gota a gota en el Calvario. Derramó su sangre bendita, su sangre preciosa. Por eso decimos que hay poder en el nombre de Jesucristo, pero también que hay poder en la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios, porque Él, amados hermanos, a través de su sangre nos ha redimido y nos ha transformado en hijos de Dios. Su sangre tiene ese poder, su sangre tiene virtudes, su sangre divina y preciosa derramado en aquel madero, allá donde estaba crucificado. Saben, salía sangre de su frente porque le pusieron la corona de espinas y lo golpeaban con una madera, hermanos, con una caña, y eso se incrustaba en su cabeza y eran como navajas, hermanos, y de ahí salía sangre de sus manos que fueron clavadas en el madero, salía sangre de sus pies que fueron clavados en el madero, salía sangre de su espalda, preciosa, divina y maravillosa. Por eso amamos a Jesucristo, por ese gran amor que el Señor tuvo con nosotros, pues tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí al dar su vida, hermanos, en la cruz del Calvario. Salía sangre, gloria al Señor, de sus espaldas, y esa sangre era derramada por cada uno de nosotros, vida por vida, porque la vida está en la sangre, dicen algunos versículos escriturales, amados amigos. Así que el Señor estaba dando su vida por medio de su sangre, por ti y por mí, en aquel madero. Por eso tú debes en este día de creer en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Mira, amigo, nadie más te puede amar como Dios te ha amado y como Cristo te ama, como lo ha demostrado a través de su obra preciosa. El tercer requisito para ser transformados en hijos de Dios es recibir a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debemos de recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Amados hermanos, gloria al Señor, aleluya. Así como lo dice San Juan 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron. Entonces quiere decir que todos los que reciben a Cristo y reciben su nombre y reciben su obra hecha en la cruz, ellos son transformados en hijos de Dios. No lo digo yo, ni lo estoy inventando, lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor, y solo estoy leyéndote lo que dice la Escritura y aplicarlo a tu vida. Gloria a Cristo, aleluya. Mas a todos los que le recibieron, hubo un hombre, amados hermanos,
que estaba bien perdido. Hubo un hombre que estaba, hermanos, gloria al Señor, en un estilo de vida desagradable, en un estilo de vida posiblemente de robo, de cohecho, y además era odiado por todo el pueblo, era odiado por todos sus hermanos, por todos sus paisanos, hermanos. Según en la Escritura lo dice, que este hombre, y está en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, este hombre, amado hermano, gloria al Señor, vivía sin Dios y vivía, hermanos, sirviendo a Roma, cuando Roma, hermanos, había llevado cautivo a los... Roma, hermanos, había hecho preso y hermanos, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a través de la guerra, a través de las armas. Así que ellos estaban siendo dominados por ese imperio romano. En aquel tiempo, hermanos, que Cristo estuvo aquí en la tierra en su misión, hermanos, dada por el Padre en su ministerio terrenal. Y dice la Biblia aquí, hermanos, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, porque el Señor iba a pasar, hermanos, en aquel lugar, él iba a pasar por Jericó. Y entonces le nació la curiosidad a Zaqueo, hermanos, que era un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y era rico. Y él, hermanos, era bajito de estatura y procuraba ver quién era el Señor. Y él se subió a un árbol llamado sicómoro, y ahí estaba. Y cuando el Señor pasó por ese lugar o por esa calle, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió en su casa y desde luego en su vida, en su corazón, en su mente, en su alma. Lo recibió Zaqueo y lo llevó a su casa. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Pero a Cristo no le importó la crítica de la gente, hermanos, ni de Zaqueo o de la vida que llevaba Zaqueo. El Señor le dice, desciende a prisa, Zaqueo. ¿Cómo, hermanos, sabía el Señor ese nombre? Hermanos, no era casualidad. Cristo es, gloria a Dios, también Dios. Y él lo sabía todo, como la Biblia misma en los evangelios nos lo dice, que él conocía los pensamientos y las intenciones de las personas y de los enemigos que siempre atacaban a Jesucristo. Pero lo más maravilloso es que el Señor va a la casa de un pecador y que el pecador llamado Zaqueo recibe a Cristo en su casa. Y al final de todo, el Señor dice aquí, gloria al Señor, porque dice Zaqueo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se había arrepentido Zaqueo, hermanos. Zaqueo se había entregado a Dios, lo había recibido en su vida y su vida había cambiado y lo está demostrando ahora. Siempre que nos entreguemos a Dios, habrán evidencias de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y entonces el Señor responde lo siguiente, que es preciosísimo, estimados amigos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Cristo, alabado sea el Señor. ¿Pueden alabar a Dios conmigo, estimados hermanos? Estimados amigos, ¿pueden alabar al Señor conmigo? Pueden decir allá un gloria a Dios y un alabanzas a Cristo y hermanos, una adoración al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él vino, dice claramente, amados amigos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero este tercer requisito es necesario que tú lo hagas, que tú des este paso, que es recibir al Señor en tu vida. ¿Cómo recibes al Señor? Si nada más predico y ya cierro la Biblia y ya te vas a tu casa y yo me voy a donde yo esté hospedado y ya, no, hermano, sino que tenemos que terminar nuestro mensaje invitándole a ustedes
a que reciban a Cristo en su vida. ¿Y cómo lo reciben? Con una expresión. Dios quiere escucharlo de usted. Usted tiene que, a través de una oración, recibirlo en su vida y recibirlo en su corazón. Así que, amados hermanos, son 3 los requisitos para ser transformados en hijo de Dios. Número 1, tiene que experimentar un arrepentimiento sincero de sus pecados. Número 2, tiene usted que creer en Jesucristo. Gloria al Señor, creer en Él como Salvador, como Señor, como Dios, como Redentor. Y en tercer lugar, tiene usted que recibir a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, en su corazón. ¿Te gustaría recibirlo, amigo? ¿Te gustaría recibirlo? Y si tú estás a lo mejor descarriado, estabas en la iglesia, te apartaste, te gustaría regresar a los caminos de Dios y reconciliarte, pues hagamos una oración inmediatamente, aunque sea corta, pero vamos a hacer una oración. Permíteme orar por ti, estimado oyente. Padre, bendice a cada uno de los amigos y de los hermanos que hoy tuvieron esta oportunidad de escuchar este mensaje precioso, evangelístico, de salvación conforme a tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que ellos se vuelvan a ti. Si ellos verdaderamente, Padre mío, se arrepienten, si ellos verdaderamente creen en ti, si ellos verdaderamente reciben a Cristo como Rey y como Señor, como Salvador en su corazón, entonces, Señor, ellos serán transformados en hijos de Dios. Dile al Señor: hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Es lo que hay que hacer para recibirlo. Padre, gracias. Bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Espero que esta palabra les haya edificado y también, desde luego, que les haya gustado. La dejo allí en sus corazones, en sus vidas. Y bueno, antes de despedirme, les invito a suscribirse a este canal. También déjennos su like, por favor. Apóyennos, hermanos y amigos. Y desde luego también activen la campanita de notificaciones que aparece aquí abajo del video, para que todos los mensajes que voy a estar subiendo, hermano, pues usted reciba una notificación de ese nuevo material o de ese nuevo mensaje o enseñanza o conferencia que estaré subiendo. También compártanlo con todos aquellos que ustedes saben, hermanos, perfectamente cuánta gente en todo este mundo necesita de Dios, de la palabra y de la paz de Dios. Que Dios les bendiga, gloria al Señor, y nos vemos en el próximo video, si el Dios eterno de los cielos lo permite. Bendiciones.